Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Yo quiero comenzar con una pregunta, ¿verdad? Y yo quiero hacerles esta pregunta a ustedes y ver a ver qué es lo que ustedes responden. Quiero preguntarles lo siguiente. La exclamación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salvación y de las palabras de mi clamor. La pregunta es la siguiente. ¿Esto se encuentra en el Antiguo Testamento, en los Evangelios o en ambos? ¿Quién dice que se encuentra en el Antiguo Testamento? ¿Quién dice que se encuentra esta exclamación en los Evangelios? ¿Y quién dice que se encuentra esta exclamación en ambos? Amén. Ya saben, es impresionante, qué bueno. Yo pensé que los iba a agarrar de verdad, pero no. Y la verdad es esta, Salmos 22 y Mateo 27, 46. Tienen esta exclamación. Aquí no aprender lo que dice, sino lo que nos dice Dios. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dile que está al lado, ¿estás ready para despegar? ¿Sí? Bueno, Salmo 22 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Luego vamos nosotros a Mateo capítulo 27, versículo 46. Y esta exclamación es que proviene desde la cruz, cerca de la hora novena, de parte de Jesús, de Cristo, el cual clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De manera de que tu palabra atraviese nuestra alma, Señor. No hay forma en la cual nosotros no seamos compungidos al ser no únicamente oidores, sino testigos en vida de tu obrar, Señor. Tu obra en la cruz y la obra en nosotros. Yo te ruego que tú obres en esta mañana conforme a tus propósitos, y más allá de un sermón preparado sea tu Espíritu, el que transforme, el que cambie, y el que produzca vida donde hay muerte, luz donde hay tinieblas, salvación donde hoy hay perdición. Y que todo esto, Cristo, sea para la gloria de tu nombre. Amén. Y puedes tomar tu asiento. Elí, Elí, lama sabactani. Cruz. Justamente, Dios mío, has desamparado. En el libro de los Salmos, si leímos un poco después, como lo hicimos ahora, dice: ¿por qué está tan lejos de mi salvación, Señor, de las palabras de mi clamor? Y nosotros vemos aquí, al leer en el Salmo 22,
que este salmo tiene cumplimiento, se encarna este salmo profético en la persona de Jesucristo. Nuestro Señor es quien hace vivo, literalmente, y de manera que ninguno otro puede hacerlo, estas palabras que fueron lanzadas anteriormente, pero que en realidad eran palabras de Dios, estaban a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que nos hagamos algunas preguntas y las cuales después nosotros vamos a dar respuesta. En primer lugar, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Que llevó a Jesús a hacer esta pregunta, o uno lo puede tomar como un reclamo al Padre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en la cruz? La segunda pregunta es, ¿estaba siendo Jesús verdaderamente abandonado por Dios? Y si es así, ¿por qué? ¿Estaba Jesús siendo verdaderamente abandonado por Dios, desamparado por Dios? Y si es así, ¿por qué? Ahora, cuarta pregunta. Nosotros podemos experimentar exactamente lo mismo que Jesús experimentó en ese momento. Tercera pregunta. Nosotros podemos experimentar exactamente lo mismo que Jesús experimentó en ese momento. Y la cuarta y última es, ¿qué efecto tiene en nuestras vidas ese momento en la cruz? Estas palabras que lanzó nuestro Señor. Y para comenzar a responder estas, yo quiero que hablemos del término abandono. El título del mensaje es Abandonado por Dios. Y que hablemos de esta situación, de esta experiencia, en la cual nosotros en nuestra humanidad hemos tenido, tenemos o tendremos experiencias de abandono. El abandono es una de las situaciones, o la situación, la experiencia que un ser humano puede vivir, de las que causan mayor dolor, y no únicamente eso, sino de las que crean heridas que en algunos de los casos permanecen en toda la vida de la persona. El ser abandonado, el ser desamparado. El maltrato físico deja secuelas. El maltrato psicológico deja secuelas. El maltrato verbal o emocional deja también secuelas. Pero sin golpes ni palabras, el silencio del abandono puede causar un sufrimiento tan hondo que da y daños que en algunos casos, en algunas personas, estos son irreversibles. Yo quiero citar un ejemplo porque estaba buscando, y claramente yo buscando erróneamente, digo, algún experimento social que se haya hecho con personas con respecto al abandono, y no encontramos, pero sí, en 1950, un psicólogo, para que no quede fuera, estadounidense, Harry Harlow, llevó a cabo una serie de experimentos para justamente ver el efecto que tenía el abandono, en este caso, pero no pudo claramente hacerlo con personas o con niños, sino que lo hizo con una especie o una clase de monos, para investigar justamente los efectos que tenía el abandono y la privación materna en el desarrollo de estos animales. Y estos estudios fueron fundamentales para comprender la importancia del apego y el afecto en las primeras, por lo menos las primeras etapas de la vida de una persona. Entonces diseñó el experimento de la siguiente manera. Separó las crías de monos de sus madres biológicas poco después del nacimiento y las colocó en jaulas con dos madres sustitutas. El uno puso lo que se llama o le definió como una madre de alambre, o sea que era una estructura de alambre que proporcionaba alimento a través de un biberón. La estructura con forma, para que el mono pudiese identificar,
que le daba el alimento. Y después la otra era una madre de felpa que le pusieron a estos monos. Que esto era una estructura cubierta de felpa suave que no ofrecía alimento. Y a pesar de que la madre de alambre proporcionaba alimento, proporcionaba nutrición, las crías pasaron la mayor parte del tiempo aferradas a las madres de felpa, buscando consuelo, buscando seguridad en su suavidad. Solo se acercaban a la madre de alambre para alimentarse y luego regresaban rápidamente a la madre de felpa. La conclusión de este experimento fue que mostró los resultados que demostraron que el contacto físico, emocional y el efecto que esto produce en estos monos son necesidades fundamentales para el desarrollo saludable, incluso más cruciales que la alimentación en sí misma. Las crías que carecían de una figura materna suave y confortante, mostraron comportamientos anormales como miedo excesivo, conductas antisociales y dificultades para interactuar con otros monos. Además, cuando estas crías crecieron y se convirtieron en madres, muchas de ellas mostraron comportamientos negligentes o incluso agresivos hacia sus propias crías, lo que sugiere que la privación temprana del afecto, el sentimiento, la experiencia del abandono, tiene efectos duraderos en la capacidad de formar vínculos afectivos saludables y en otros aspectos más. Ahora, cuando esto se hace el estudio del ser humano, en el ser humano es más profundo todavía y tiene mayores consecuencias, las cuales nosotros podemos, muchas de ellas, conocer, como es la inseguridad, la ansiedad, muchas veces el hecho de sentirse rechazado, de sentirse despreciado. Esas cosas son las que producen el abandono. Y esto nos da la introducción a nosotros, por lo menos de la primera pregunta. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Qué se acuerda? ¿Qué estaba sucediendo ese momento en la cruz que llevó a hacer esta pregunta a su Padre? Este reclamo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros vemos cómo la abstinencia del alimento físico no causó los mismos secuelas o daños o la misma necesidad en este experimento, pero como lo causó la separación del afecto de los padres. En este caso con animales, pero exactamente ocurre lo mismo y en más profundidad con el ser humano. Y en Jesús no fueron los castigos del flagelo romano, no fue el cargar la cruz, ni la corona de espinas en su cabeza, ni tampoco la vergüenza por la desnudez que estaba teniendo su mayor sufrimiento. No fue tampoco su mayor sufrimiento o esta exclamación en el momento en donde vio que todos sus discípulos, sus amigos lo habían abandonado, que uno de ellos lo había traicionado y que el otro había negado ni siquiera conocerlo. No fue en esos momentos en donde el Señor exclamó estas palabras, sino que fue en el momento en donde sintió que el Padre le había dado la espalda, lo había desamparado, que Dios lo había abandonado. No hicieron abrir su boca ninguno de los castigos, ni reclamar absolutamente a quienes lo habían dejado, ni siquiera aquel que lo había traicionado. No fue el castigo que injustamente estaba recibiendo, ni la vergüenza a lo que estaba siendo expuesto, el mayor sufrimiento, sino que fue que el Padre le diese la espalda. Isaías 53 nos dice lo siguiente en el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Mas el desamparo de Dios estaba siendo el mayor castigo que estaba cayendo sobre el Santo Hijo de Dios. El Santo Hijo de Dios, quien en el Evangelio de Juan se nos dice lo siguiente, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios. Una unidad, para nosotros es difícil entenderlo en nuestro español, pero ese con no habla simplemente de una compañía, es una unidad profunda con el Padre. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué estaba ocurriendo? Aquel quien es uno con el Padre estaba siendo desamparado. Aquel que dice, justamente también en el Evangelio de Juan 17, la gloria que me diste, yo les he dado para que sea uno, Padre, así como nosotros somos uno. Uno con el Padre. Y esto nos da a nosotros la introducción a la segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Estaba siendo Jesús verdaderamente abandonado por Dios? Y si es así, ¿por qué? ¿Estaba Jesús siendo verdaderamente abandonado y desamparado por Dios en ese momento? ¿O simplemente era un sentimiento profundo en el cual Jesús lo expresó de esa manera? En cuanto a esto hay por lo menos dos perspectivas que generan otros casos controversias, a las cuales yo desde mi entender, tal vez muy limitado, pero de mi entender, yo no veo que sean necesarias controversias. Es claro aquí. Claramente, sí, Jesús estaba siendo desamparado por el Padre. Y pastor, ¿cómo usted se atreve a asegurar, a afirmar eso? ¿Sabe por qué? Porque aunque haya diferentes formas de interpretar esto, Jesús no miente. Jesús no miente. Y si en ese momento Jesús está haciendo esta exclamación, esta pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente estaba siendo desamparado, aunque temporariamente y con un propósito. Realmente en ese momento estaba sufriendo el abandono y el desamparo de Dios, su Padre. Tú tal vez puedes mirar y hacer algún estudio con respecto a esto y te vas a encontrar con otra perspectiva, pero yo no veo en esto ningún tipo de problema. Jesús mismo está expresando con sus palabras, y en Jesús no hay mentira, Él es verdad. Aunque una separación, vuelvo a repetir, temporaria y con un propósito, sí, Jesús estaba siendo abandonado, desamparado por Dios. Y me atrevo a decir esto también, por lo siguiente. La intensidad del dolor, presta mucha atención, del abandono, o sea, si duele más o duele menos, depende del lazo o la cercanía que tú tengas con la persona. Puede ser tú tal vez ser un objeto, ¿no? Un bien material. Hay quienes aman tanto a veces los bienes materiales que cuando les toca renunciar a algo, les quitan algo, parece que la vida se les acaba. No es solamente el apego a personas, a veces es más, el apego a lo material es más grande que las personas. Pero cuanto más es la cercanía, cuanto más estrecho es el lazo con la persona o con el objeto, más profundo y más doloroso es el sentimiento del abandono. Cuando uno es niño, el lazo más cercano, más profundo que tiene, ¿con quién es? Con la madre. El padre también, pero no hay como mamá. Por lo tanto, el abandono de la madre hacia el niño, con quien tiene un lazo más cercano,
es lo que va a causar mayor herida, mayor dolor y sufrimiento, aunque no lo comprendan en ese momento. A veces se hace más intenso con los años de la etapa de la madurez. Luego cuando uno crece, ¿no es cierto? La persona más cercana que uno tiene, si se casa, ¿quién es? El esposo, la esposa, supongo. Por lo tanto, el mayor sufrimiento, el mayor dolor que puede sufrir una persona y lo que lo puede dejar con mayores heridas en su vida es pasar por el abandono de su cónyuge. Porque es aquel en el cual estaban supuestos a ser uno, estar juntos. Y la cercanía, el lazo es tan estrecho de uno a otro que es interesante, pero hay casos en donde el lazo es tan profundo entre cónyuges que cuando llegan a una edad y fallece uno, no demora mucho en fallecer el otro. Yo lo vi eso en los tíos abuelos míos. Yo era pequeño en ese entonces, no hace mucho tiempo, pero era pequeño en ese entonces. Y unos tíos abuelos que me llevaban a veces, ellos, tengo muy lindas memorias, pero muchas. Me acuerdo de mi tío abuelo que llevaba un carro con un caballo y él, no sé si traía la leche de la vaca y hacía en una taza y momentos bien así marcantes en la memoria. Yo me acuerdo que mi tío abuelo falleció y quedó su esposa. No demoró ni un mes, si no me equivoco, no de esa falleció. No estaba enfermo. No estaba con nada que podría decir, bueno, realmente su salud está comprometida. Y aunque no fue un abandono intencional, tuvo el efecto de traer el dolor que no pudo superar para mantenerla con vida. Y también ese abandono puede ser de parte de los hijos hacia los padres. También se ve ese abandono, ya cuando los padres quedan en una edad adulta, se supone que el Señor nos dice que debemos de honrar a padre y madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y eso implica que cuando padre y padre van quedando en una edad más adulta, los hijos tienen que empezar a velar, a honrar, a ver por aquellos padres. Si bien tienen su familia, si bien tienen su vida, no deben de abandonar a su padre o a su madre. Pero cuando un padre o una madre sufre el abandono de sus hijos, podrá estar en un lugar de retiro para ancianos y le pagan todo, la enfermera que se quede con él, la comida, lo llevan a pasear, lo tienen con todos los juguetes. Pero ha sido abandonado. Entonces nosotros vemos que aquí respondemos la pregunta: ¿Jesús fue abandonado por Dios? ¿Fue abandonado por el Padre? Si tú también tienes otra perspectiva, otro pensamiento, llegas a otra conclusión teológica, no por ti más, yo creo que no tenemos duda, aunque, vuelvo a repetir, fue temporario, con un propósito, sí, Jesús fue abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has dejado? Responder ahora es porque lo abandonó. ¿Por qué Dios lo desamparó? Porque no hay ninguna razón que hubiese en la vida del Señor que hubiese defraudado a Dios, por la cual el Padre decía: mira, tú fallaste, hijo. Él fue santo, no cometió pecado, no hubo ningún motivo, ni siquiera en el momento en donde estaban pasando por este proceso del juicio para la cruz, en donde le dijera al Señor: mira, cuando estaba delante de Poncio Pilato, mira cuál fue tu respuesta. Cuando estaba cargando la cruz, mira cuál fue tu postura. Por eso yo tengo que abandonarte. No, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces, ¿por qué motivo? ¿Cuál es la razón por qué Dios, el Padre, abandona, desampara a Jesús en la cruz? Si tuvo una vida santa, una vida que agradó a Dios.
profeta Isaías nos dice lo siguiente: ciertamente, en el capítulo 53, ciertamente, esto es de seguro, Él llevó nuestras enfermedades. Ciertamente Él cargó con nuestros dolores. Con todo, dice, nosotros lo tuvimos a Él como azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él no fue herido por causa de sí mismo. No pasó dolor por un motivo el cual merecía, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras inequidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por eso nosotros podemos ser salvados. Sanados. En Gálatas 3:13 nos dice lo siguiente: Jesús nos redimió, lo que significa que pagó de la maldición de la ley. ¿De qué forma? Habiendo sido hecho maldición por nosotros. Fue hecho una ofrenda al Señor por el pecado. Y murió en nuestro lugar. El abandono de Dios se da en la persona de Cristo. Y el punto de sufrimiento máximo del Señor era porque la lejanía de Dios no podía ser más de la que estaba ocurriendo en ese momento en la cruz. ¿Por qué? Porque todo el peso del pecado de la humanidad estaba cayendo sobre Él, haciéndose maldición para que nosotros podamos ser benditos. Es como, ¿tuviste esas balanzas de pesas? ¿Se recuerda a alguien de esas balanzas de pesas? Qué lindas que eran, ¿no? Las balanzas de pesas. Medias tramposas, pero eran lindas, ¿verdad? No podía ir fácilmente intrucarlas, pero bueno, eso dejémoslo a un lado. Pero ustedes se recuerdan, la balanza de pesas funcionaba así, ¿verdad? Uno ponía una pesa, si era más pesada, se levantaba. Se iba separando, ¿verdad? Una de la otra, iba quedando más. ¿Qué ocurre? Todo el peso del pecado cayó sobre Cristo. Todo el peso del pecado de la humanidad cayó sobre Él. Eso hizo que la separación con Dios fuese como nunca antes había experimentado. Porque lo que causa separación entre Dios y el hombre es el pecado. Y todo el pecado estaba cayendo sobre Él. Tercera pregunta. Nosotros podemos experimentar exactamente lo mismo que Jesús experimentó. Podemos nosotros experimentar el mismo abandono que Jesús estaba padeciendo en la cruz. Podemos decir estas palabras y hacerlo nuestras literalmente, como Jesús lo ha hecho. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios me abandona a mí de la misma forma que lo abandonó a Jesús. Dios te abandona a ti de la misma forma que abandonó y desamparó a Jesús en la cruz. Bueno, en primer lugar, y yo en parte estoy trayendo este sermón, en parte, porque hoy ustedes saben que las redes sociales se mueven mucho. Y aquellos que son celebridades en las redes sociales son los que tienen mayor voz, aunque no sea su especialidad. Y yo voy a hacer una reacción a este video corto, la voy a hacer, se los prometo que esta vez sí lo voy a hacer, que es alguien al cual realmente creo que todos nosotros hemos sido bendecidos con él, es Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Fueron las alabanzas con las cuales yo nací en Cristo, Jesús Adrián Romero. Y Jesús Adrián Romero, justamente hablando del abandono, él toma estas palabras de Jesús abandonando la cruz, como que ocurre exactamente lo mismo en nosotros.
que Jesús también nos abandona. Yo tengo cierta consideración con personas como Jesús Adrián Romero. ¿Por qué? Porque yo me pongo en el lugar de la persona. Y eso ocurre a veces con una persona que es poética, ¿verdad? Que le da rienda suelta a su sentimiento, imaginación. No toma el trabajo a veces de hacer un estudio teológico, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, es lo mismo que yo me ponga a cantar y ser adorador, ¿verdad? Yo creo que más de uno va a decir, mire, ¿no es cierto? Somos todos adoradores, pero hay quienes tienen el llamado de adorar. Yo creo y estoy convencido de que Jesús Adrián Romero tiene el llamado de adoración. ¿Hay quien puede tener ambos llamados? Gloria al Señor, claro que sí. Pero eso se ve en la evidencia. Y él hablaba del abandono y tiene un short que voy a hacer una reacción a ese con amabilidad, con amor, no para crítica, sino para aclarar. Como que nosotros sí también pasamos por el mismo abandono que pasó Jesús. Pero ¿sabe qué? En primer lugar, nosotros no somos Jesús. Jesús es Jesús. Nosotros no somos Jesús. No somos Jesús Adrián Romero, pero ni mucho menos somos Jesús, del cual estamos hablando esta mañana. En segundo lugar, tampoco tenemos el peso de pecado sobre nosotros que Jesús tuvo. De ninguna manera. Es más, apenas podemos a veces con el nuestro, cuanto más con el pecado que soportó el santo Hijo de Dios. Nosotros somos pecadores, pero Él es santo. Es santo. Nosotros pasamos por ese momento que Jesús pasó. No somos nosotros Jesús. La respuesta es entonces, claro que no, que Dios no nos abandona a nosotros de la misma forma que abandonó a Jesús en la cruz. Yo no puedo decir que la misma intensidad, de la misma manera que Jesús experimentó en la cruz, yo también padezco y sufro cuando paso por la experiencia, sea cual sea, del abandono. Mas ahora, si no somos abandonados por Dios de la misma forma que Jesús es, ¿qué ocurre en nuestras vidas? Es cierto que hay momentos en los cuales aparentemente parece que Dios está lejos de nosotros. Pero como cantábamos recién, aunque no pueda ver, está obrando. Tenemos la confirmación en la Biblia que Dios no abandona a sus hijos. Miren, yo simplemente rápidamente yo voy a dar algunas de las cosas que apunté, pero hay muchas más, muchísimas más, donde podemos dar completa seguridad que ni cercano estamos nosotros a la experiencia de Cristo, del abandono que sufrió, ni mínimo, ni un 1%. Miren aquí, por ejemplo, José la cisterna. José la cisterna fue abandonado por sus hermanos, pero ¿qué ocurrió? Lo abandonaron sus hermanos, pero no lo abandonó Dios. La parábola de la oveja perdida. El Señor, en Lucas 15, 3, 7, una oveja se pierde, pero el pastor, que representa a nuestro Señor, deja a las 99 ¿para qué? Para ir a buscar esa oveja que se perdió. El Señor, hermano, dice, nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Pablo en prisión, Pablo estando en cadenas, estando en la cárcel, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, 17. Mira lo que dice aquí, Pablo dice esto: todos me abandonaron. Estaba sufriendo el abandono de aquellos que eran sus hermanos en Cristo, supuestamente. Dice, todos me abandonaron. Todos me dejaron. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Podríamos continuar con muchos como Job, al cual parece que Dios realmente no solo lo había desamparado, abandonado, sino que había puesto el mayor castigo sobre él. Sin embargo, nosotros que podemos verlo de este lado y no desde el lado de Job, podemos decir, no, Job, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado. Espera un poco más, Job, este no es el final. Por lo tanto, podemos tener la seguridad que Dios no abandona a sus hijos.
Dios ha prometido estar con nosotros siempre, y es más, dice, aunque padre y madre te abandonaren, he aquí, yo no te abandonaré, yo estaré contigo siempre. Amén. Es una promesa del Señor. Amén. Y aunque nosotros en ocasiones aparentemente parece que Dios nos ha abandonado, que está lejos de nosotros su salvación, Dios está obrando. Amén. Dios está cercano a nosotros, Dios está pendiente a nosotros. Él no nos deja ni nos desampara. Entonces, última pregunta. ¿Qué efecto, qué implicación tiene en nuestras vidas este momento en la cruz? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿De qué forma mi vida es afectada para bien? La exclamación de Jesús, el momento que llevó a Jesús a exclamar, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué implicación tiene, en qué afecta a nuestras vidas el hecho de que Jesús haya pasado por el dolor más profundo que cualquier ser humano pueda experimentar, que el Cordero de Dios tuvo que padecer? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, en primer lugar, tenemos en Jesús a alguien que entiende lo que es sentirse abandonado. Jesús en ese momento se está identificando con el sufrimiento humano y expresando la angustia que cualquier ser humano, sea niño, joven, adulto o mayor, que cualquier ser humano experimenta el dolor cuando es abandonado. Tenemos en Jesús en alguien que es experimentado en quebranto y sabe lo que es sentirse desamparado y abandonado. Qué consuelo esto es para nosotros, mi hermano. ¿No es verdad que cuando a uno pasa por esta experiencia, uno dice, nadie me puede entender? Nadie puede ponerse en mi lugar para ver qué se siente que te abandonen, que te desprecien. Nadie puede ponerse en mi lugar. Pero nosotros podemos ver que en Jesús no tenemos a alguien únicamente que se pone en nuestro lugar, sino que ha ido por encima de eso. Amén. Que no se compara el sufrimiento que yo paso con el que Él pasó. En segundo lugar, afecta a nuestras vidas que Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en ese momento. En el momento en donde estaba cayendo todo el peso del pecado, toda la ira de Dios, toda la justicia de Dios, debía de venir sobre mí, mas fue sobre Él. O sea, afecta mi vida ese preciso instante en que el peso que debía caer en mí, cayó sobre el Señor. Y Él tomó mi lugar de condena, mi lugar de sufrimiento. Aquello que yo merecía fue sobre Él. Por eso, como leímos recién en Gálatas 3:13, dice, Él nos redimió, Él pagó. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué forma lo hizo? Haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Dios nunca nos abandona, mas Él fue abandonado para que nosotros fuéramos cuidados. Se puso en nuestro lugar para que no quedemos en el desamparo de Dios. En tercer lugar, ¿qué implicación tiene esto en nuestras vidas? ¿De qué forma afecta a nosotros? Bueno, yo quiero decirte algo que tú ya sabes. Jesús no quedó en la condición de angustia perpetuamente. Ese no fue su destino, sino que en su lugar tuvo la gloria, tiene la gloria, que una vez tuvo con el Padre, le fue devuelta. Filipenses capítulo 2 nos dice lo siguiente de esta forma. En el versículo 8 dice, en su mitad
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y para que en ese nombre toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese no fue el destino final de nuestro Señor. No quedó desamparado y abandonado para siempre. Eso fue un momento, fue algo temporario y también con un propósito. Él tomó la gloria que tenía con el Padre, y no solo eso, sino que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No fue su destino final la agonía del abandono de Dios, sino que cumplió un propósito de dar gloria como nunca nadie puede alcanzarla, y todo por causa de nuestro Señor. Y no únicamente eso, sino que Él comparte, nos hace partícipes de esa gloria que conquistó. ¿De qué forma afecta nuestras vidas? Bueno, la carta de los Romanos capítulo 8 versículo 17 dice que si somos hijos, también somos herederos. Amén. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Lo que Él conquistó en esa cruz, aquello que le fue dado a Él, nos hace partícipes a nosotros. ¿Qué es un coheredero? Le pregunto, ¿qué es un coheredero? Es alguien el cual comparte una herencia con otro. La herencia de Cristo Él la ha repartido, la ha compartido con su cuerpo, con su iglesia, con aquellos que son hechos sus hijos y sus hijas. Somos coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Por lo tanto, si tú sabes en carne propia lo que se siente con el abandono, si has pasado por esta circunstancia o estás pasando por esta situación, el Señor tiene para decirte algo: que Jesús te entiende. Tienes en Jesús a alguien que puede ponerse en tu lugar y comprenderte. No es tú estando, vamos a decir, herido con la vida, rencoroso con la vida, enojado con la vida y con aquellos que te han abandonado. No, es ir a Cristo y encontrar en Cristo a alguien que fue abandonado de una mayor forma y con mayor dolor que tú y que yo. Y si Él puede sentir lo que nosotros sentimos, también tenemos la promesa de que nunca seremos abandonados por Él. Que Él nunca nos abandonará, ni que nunca tampoco nos desamparará. Que ese sentimiento de angustia, ese sentir de angustia no es perpetuo, porque en Cristo podemos ser sanados, en Cristo podemos ser liberados, pero sobre todo en Cristo podemos ser perdonados. Amén. Y tal vez tú dices, yo no sé si de este lado del sol, mientras esté con vida, podré superar completamente el dolor. Y bueno, yo quiero decirte que cuando uno compromete su vida a Cristo, sí, realmente sí. Porque uno se pone a pensar que lo que uno ha padecido no es nada. Pero si en caso tal vez tú no llegues a ese, yo tengo una noticia para ti. Tal vez tú no consigues superarlo del todo de este lado del cielo, pero déjame decirte algo. Cuando estemos en gloria con el Señor, ya no habrá más tristeza, no habrá más llanto, ni tampoco habrá más dolor. En Cristo. En Cristo. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú has sentido o has pasado en algún momento por la experiencia del abandono? Vuelvo a repetir, tienes en Jesús alguien que puede abrazarte, alguien que puede comprenderte,
alguien que puede consolarte. Únicamente eso. Tienes en Cristo la esperanza segura de que esa no va a ser tu condición final. No vas a permanecer de esa forma toda tu existencia. Llegará el día en donde el llanto se convertirá en alegría y la tristeza se convertirá en gozo. Amén. Y lo que vivimos hoy ya no veremos jamás, porque estaremos eternamente con el Señor. Pero no esperes ese momento a estar en gloria, porque puedes comenzar a vivir a partir de ahora el momento en el cual el Señor puede tocar tu alma, puede sanar tus heridas, puede limpiarte y puede restaurarte. No esperes al momento a estar del otro lado de la gloria, sino que ve ahora a Cristo, aquel que puede vendar tus heridas y ponerte el aceite de su Espíritu para sanarte completamente y hacer de ti una persona nueva, una persona libre, con gozo y alegría en su corazón. Amén. Porque todo esto lo conseguimos en Cristo. Ahora yo quiero preguntarte, ¿estás tú en Cristo? ¿Le has rendido tu vida al Señor completamente de verdad? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? Porque si no es así, esa angustia va a permanecer. No vas a conseguir terapia, ni vas a conseguir sustitutos, ni vas a conseguir escapes que te hagan realmente sanar aquella herida que ha penetrado lo más profundo de tu alma. No hay maquillaje que lo solucione. Si tú no te has rendido tu vida a Cristo y le has pedido perdón por tus pecados, y lo ha hecho Salvador, ¿qué estás esperando? Porque Él puede sanar completamente tus heridas. Porque Él fue abandonado por Dios y puede entenderte. Y no únicamente eso, puede levantarte y sacarte de esa condición y ponerte a caminar juntamente con Él en gozo y gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie.